Seguimos en Batalla Cultural y ya está con nosotros Sabino Baca-Narvaja. Muchas gracias por venir, Bienvenida. por estar con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando, de este acuerdo que está avanzando con Estados Unidos? Y por favor, danos contexto para entender un poco más. Sí, primero hay que ver, hasta ahora no hay ninguna señal de acuerdo concreto, ¿no? Este Fondo de Estabilización del Tesoro tiene varias herramientas, por lo que uno puede analizar es que van a ir hacia el Fondo de Estabilización, que es la herramienta que no pasa por el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Si quieren algo en materia de velocidad, pero por supuesto está muy lejos de los montos que se anunciaron, porque acuérdense que este fondo, el ícono más fuerte, es la ayuda a México en la crisis del tequila, y estamos hablando de un fondo que tiene en total 22.000 millones de dólares. O sea que en primer lugar hay que ver la letra chica no solo de lo que va a ceder Argentina, sino de cómo es este salvataje, ¿no? Que creo que ahí la periodista pregunta muy bien, ¿no? Con la cara de Caputo azorado cuando le dice van a salvar a Argentina. Bueno, y Trump parece lo primero que quiero marcar a esto es la desorganización y lo desopilante de cómo se anuncia esto, que marca la desesperación, ¿no? Porque estos últimos días yo creo que lo que nos ha anunciado de fondo esta administración es que decidió devaluar después de las elecciones, ¿no? Yo creo que eso es lo más fuerte que puede uno entender con este resumen, sobre todo por el hecho de poner las retenciones ceros no solo a los productos agropecuarios, sino también a los productos bovinos y hasta el 31 carne vacuna de y octubre. aviar. Hasta el 31 Por eso de digo octubre. que lo que está marcando de fondo es una devaluación inminente, ¿no? Después de las elecciones, o sea, que es un acto de desesperación. El segundo acto de desesperación que marca una descoordinación absoluta es esta. Acuérdense que el propio canciller desmiente lo de este fondo y sale casi como un vocero del gobierno, Scott Bessent, a decir, no, lo vamos a apoyar de todas las formas, sin incondiciones. O sea, la verdad que es impactante. Yo leía o escuchaba la editorial de ustedes y es un nivel de subordinación y de dependencia a una potencia como nunca se vivió en la historia argentina, ¿no? Que empieza desde el principio, ¿no? Acuérdense el cambio del color en el esquema de la Casa Rosada, sí, muy parecido a la Casa Blanca, la adquisición de aviones. Fíjense esto, ¿no? Nosotros, que acuérdense que se debatió la adquisición de estos aviones de caza supersónicos, que eran mucho más oportunos los de China, que no tenías esta dependencia tecnológica, y nosotros en un acto de responsabilidad decidimos no comprarlos para mantener el esquema de inversiones de educación en ciencia y tecnología, incluso cuando se decidió usar el swap como crédito para mantener el nivel industrial. Y acá es todo lo contrario, ¿no? Se compra aviones en un momento que se recorta la ciencia y tecnología, la educación, en un esquema obsceno, porque estamos hablando de aviones usados a una potencia como la OTAN, que no sabemos la restricción mínima del esquema de radar, porque estamos hablando de una fuerza, sostenemos el reclamo de integridad por nuestra isla Malvinas, cuestión que también está retrocediendo en el marco del sistema de Naciones Unidas Milei, ¿no? Que ha dicho sea de paso, ha dicho que admira a Margaret Thatcher. O sea, acá estamos viviendo de nuevo, como nunca en la historia argentina, un esquema de pérdida de soberanía. Ustedes ponían muy bien el contraste con Lula. Yo le puedo agregar también el contraste con Claudia Sheinbaum, ¿no? También. Dos personas que yo creo que en definitiva Trump respeta al que se le planta, ¿no? En definitiva, o el que tiene un acto, porque en definitiva es lo que hace él también con Estados Unidos. Y del otro lado tenemos a Milei, que funciona como un empleado de Trump, ¿no? Casi podríamos decir un gobernador, y donde la verdad que hasta ahora no ha recibido, o sea, con todas estas señales de, digamos, de dependencia, de subordinación en el sistema de Naciones Unidas, de nuevo, como nunca antes, Argentina está votando en soledad con Estados Unidos y con Israel. Fíjense lo que está pasando ahora en el marco de esta sesión de Naciones Unidas, donde muchos estados, también europeos, están apoyando el esquema del Estado palestino y Argentina está votando en soledad a contramano de lo que hace históricamente, rompiendo una tradición de política de Estado en materia de política exterior que nosotros, pese a los cambios de gobierno, había mantenido. Es una degradación con respecto al estatus que había ganado Argentina en materia ambiental, en materia de derechos humanos, incluso también en materia de nuestro reclamo de integridad territorial. Sabino, vos fuiste embajador de la Argentina en China. ¿Qué pensás que puede ser la reacción china, la respuesta china frente a lo que probablemente tenga que ver en este contexto con un Estados Unidos ganando presencia en la región, queriendo correr a China?
Scott Bessent lo ha dicho explícitamente. Claver Carones, sí. Deberían dejar El tema atrás del el swap, exactamente. ¿Cuál puede ser la respuesta de China? Primero yo quiero aclarar que para mí tanto Trump como Milei están ayudando mucho a China. No, Trump en esto de, yo creo que Estados Unidos está en una fase de declive y todas estas políticas de desacople, de arancel ya planetario, lo que hace es reforzar el rol de China en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema también comercial, porque China habla desde el lugar del respeto de las normas de la Organización Mundial de Comercio, cuando Estados Unidos las está infringiendo, y en eso se parece Milei a Trump, porque Milei está ayudando mucho a China. Hoy se conoció el dato de alrededor de 10 a 15 barcos de la agencia Bloomberg que está comprando China a Argentina, aprovechando el esquema de arancel cero a los granos, acuérdense, en detrimento de Estados Unidos. O sea, fíjense que Milei termina funcionando como un topo de China indirectamente, así como digo yo que Trump refuerza la posición de China en el sistema de Naciones Unidas y en el esquema comercial, ¿no? Porque China está ofreciendo financiamiento, seriedad en la estabilidad en el esquema de comercio, y Trump está rompiendo las reglas. Y por otro lado, la política, que ahí sí se diferencia mucho Milei de Trump, esta es política de liberalización, lo que te genera es una dependencia política de Estados Unidos y una atroz dependencia económica a China. Ustedes marcaban muy bien el declive industrial, el declive también comercial. Por primera vez, Argentina está exportando mucho menos a China y está importando enormemente. Casi en estos últimos 6 meses se creció el 80% la importación. Y esto va en detrimento... ¿De China particularmente? A China, sí, la importación de Argentina a China. La importación de productos de Casi un 80%. Fíjense lo que está pasando con estas plataformas de comercio y estamos hablando de productos que... Todo esto, sí. O sea que van a más allá de destruir lo nuestro sector político, en lo comercial, la relación con China está mejor que nunca. El dólar barato en Claro, realidad, sí, sí, sí. financiado Digo, por Estados es el Unidos. peor de los mundos para Argentina, porque yo creo que uno tenía una manera inteligente de relacionarse con China, porque China está en una fase interesante de su desarrollo histórico, que es que ya tiene 400 millones de sectores medios. Hace pocos días el embajador chino en el Día Nacional anunciaba que en el 2035 van a llegar a 800 sectores medios, o sea, casi 2 Europas de ¿Son en sectores total medios. cuántos habitantes? 1.447 millones de habitantes. 1.400 millones y pero que tienen... parten de una base que cuando se crea la República Popular China en el 49, de pobreza extrema, casi Claro. 90% campesino. Y hoy son 400 millones clase media. El doble de clase media que Estados Unidos, que este es el dato revelador. Por eso no solo son una potencia de bienes manufactureros, sino son una potencia de consumo. Claro. Ahí está el impacto y la complementariedad con Argentina. Y en 10 años, 12 años, La idea 800... es duplicar los sectores medios, llevarlos a 800 millones. Créanme que China cumple los planes, ¿no?, en general, y le pusieron el año, ¿no?, 2035. Con lo cual, imagínense la potencia no solo, de nuevo, industrial, sino también en términos de consumo y cómo refuerza el esquema de mercado interno. Fíjense, entonces, este esquema de arancel cero de Argentina, al que ayuda fuertemente es a mantener lo que China considera como un esquema de seguridad alimentaria, por eso también la buena relación con la mayoría de los países de Latinoamérica. En estos últimos 10 años, China se ha consolidado en toda la región, salvo México, como el primer socio comercial de la mayoría de los países. En el caso de Argentina, es nuestro segundo socio comercial. Otro dato interesante, ¿no?, que nos va a dar elementos para analizar este famoso préstamo del Tesoro. Estados Unidos representa para nosotros el tercer o cuarto socio comercial, va fluctuando. Ahora es el tercero, pero en los últimos 10 años fue más el cuarto que el tercero. El primero es Brasil, el segundo es China y el tercero suele ser Chile y Estados Unidos, y se van intercambiando. Y en este esquema, por eso digo, cuando decide salir al rescate la administración Clinton de México por el efecto tequila, el apoyo que se le da es de 20.000 millones. Con la cesión por parte de la petrolera Pemex de petróleo, Claro. de regalías del petróleo. Y este es un dato importante porque ahí nos va a dar un indicador de la letra chica de este acuerdo escandaloso que se está orquestando con Estados Unidos, ¿no? Que fíjense que nadie se habló en estos minutos que se trascendió, donde Milei estaba callado, por eso digo que es toda la actitud de un empleado ante Trump, y donde yo creo que va a ser difícil que se consiga un volumen más grande que el primer socio comercial de Claro, Estados Unidos, más que que México, 20.000 ¿no? millones es difícil. Ahora, cuando vemos que esto responde a un intento de Estados Unidos por recuperar terreno en América Latina frente al avance de China, ¿qué nos podés contar de eso? ¿Cuánto ha avanzado China?
en América Latina y qué es lo que pretende Estados Unidos con estas movidas. Bueno, yo creo que Trump hace un análisis lúcido de la situación internacional y dice, bueno, Estados Unidos está en declive y él ya viene con la primera presidencia donde trata de frenar tecnológicamente a China, porque la primera guerra comercial fue durante la primera presidencia de Trump y el efecto era reducir el gran déficit comercial que tiene con Estados Unidos. Nosotros también tenemos déficit comercial. ¿Por qué? Porque generalmente uno exporta bienes primarios, en este caso Estados Unidos alimentos, e importa productos tecnológicos o manufacturados. En el caso de Estados Unidos y China el déficit es muy grande. Pero fíjense el fracaso de este esquema arancelario con China, donde el objetivo de fondo en ese momento era frenar el gran avance tecnológico, sobre todo en 5G y en semiconductores. ¿Por qué digo el gran fracaso? Porque después de esto el déficit terminó parecido y China se despegó en semiconductores, en 5G, o sea que no solo no logró el avance, sino que logró fortalecer la posición de China en estos sectores. En este segundo gobierno de Trump, yo creo que va hacia el fracaso nuevamente, pero ya no, la decisión de fondo no es la discusión tecnológica, la discusión de fondo es el esquema monetario, ¿no? Y esto también es interesante porque tiene que ver con la hegemonía del dólar en el sistema de comercio internacional y acá yo creo que con lucidez Trump dice, bueno, está en riesgo esto. Acuérdense los primeros tweets enfocados contra los BRICS, porque en el momento que Argentina era convidado a ser parte de los BRICS, en lo que se denominó los BRICS ampliados en la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica, también se discutió una cosa muy importante que es el uso de las monedas propias en los países de los BRICS y los BRICS ampliados en el comercio, ¿no? Con esta frase también muy interesante de Lula que decía, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, yo tengo que usar una tercera moneda que no es de ninguno de los dos países? Y ahí aparece la estrategia de los BRICS en la cumbre después, en Rusia, de los BRICS digital, de la moneda de los BRICS digital, y la estrategia también de China con respecto al yuan digital. Y acá volvemos al mecanismo de swap. El mecanismo de swap es una estrategia de China de internacionalizar su moneda. ¿Por qué? De nuevo, si China hoy es el actor que más bienes manufacturados vende, que más comercio y más redes comerciales está promoviendo al mundo, obviamente va a querer salir de ese esquema colonial y subordinación de usar una moneda que no es la suya para el comercio internacional. Y acá, por eso es estrategias de swap con muchos países, pero con un sentido de apalancar el comercio. Por eso digo, esta fase de China actual necesita de que el mundo le compre más y necesita vender más. Entonces esto genera, creo que por pocas veces en la historia que se ve, una cosa propositiva, donde China quiere que muchos de los países llamados emergentes se desarrollen para aumentar el esquema del consumo, ¿no? Fíjense, el caso más paradigmático es la comunidad africana, que tiene una relación muy fuerte con China. Si uno ve los últimos años, África está creciendo en promedio al 6%, ¿no? Y hubo este año países que crecieron al 10% en África. Fíjense la contracara con Europa, donde Alemania creció al 0,1%. Entonces, los países más dinámicos resultan ser los países emergentes, y ahí aparecen los BRICS como determinantes, y no es casual este gran ataque de Trump arancelando el 50% a Brasil. Fíjense qué paradigmático esto. Brasil y Estados Unidos, que Estados Unidos representa su segundo socio comercial, tienen un esquema superhabilitario en favor de Estados Unidos, pero hace 10 años. O sea que está siendo una cuestión absolutamente política, antieconómica para Estados Unidos, por un esquema, no es solo lo de Bolsonaro, creo yo, acá hay una cuestión de fondo más importante que tiene que ver con lo de la plataforma X, ¿no? Porque acuérdense que la crítica también fue muy fuerte por ahí. Y se da en un momento donde Trump discutió y lo echa a Elon Musk, ¿no? Que es el dueño de esta plataforma X. Acuérdense cómo el episodio, cuando era Twitter, ¿no? Un episodio, yo soy politólogo y para mí fue muy fuerte cuando una tecnológica le saca la cuenta al presidente en ese momento más poderoso del mundo en ejercicio, que es Trump, y aparece acto seguido todo este esquema donde Elon Musk termina comprando Twitter y usa X como una herramienta política. Fíjense las denuncias de Macron, las denuncias de Alemania, de la influencia de X en los sistemas políticos. Y acá, para mí es una pista de cómo Estados Unidos usa este esquema tecnológico para la influencia política, y por eso el gran embate contra Lula y con la Corte Suprema de Justicia de Brasil, por estas cuestiones muy básicas que les piden, ¿no? La cuestión de jurisdiccional a X, y que también hay que ver no solo X, sino Starlink.
¿no? Porque con Bolsonaro se avanzó en el esquema de Starlink con las Fuerzas Armadas brasileñas. Entonces acá, obviamente eso Lula lo pone en duda, y acá viene el embate, porque la disputa tecnológica, fíjense el antecedente de esta cumbre en Inglaterra, donde se arma el acuerdo, cuando están varios de los tecnócratas vinculados al esquema tecnológico, y el esquema de Silicon Valley, la verdad que es muy distópico, lo estamos viendo. Hay mucha tecnología metida en esta guerra, porque primero habían metido presos ejecutivos de TikTok, que están ahí tratando bueno, esta de que negociación China con venda TikTok de que tenga más participación en empresas Vos norteamericanas. decías recién también, bueno, todo lo de Starlink y qué sé yo. Y está el tema Huawei también, ¿no? Que creo que nos toca un poco en la Argentina, porque si no entiendo mal, el grupo Clarín tiene un acuerdo con Huawei. La mayoría de las empresas de telecomunicación optan por una mejora tecnológica. O sea, el 5G no lo politizan, pero en realidad es una mejora tecnológica contra las otras compañías que no tienen, porque esto es muy interesante. Cuando estaba el 1G, el 2G, el 3G, el 4G, no tenían nacionalidad, ¿no? Solo aparece la nacionalidad cuando aparece gigantes tecnológicos avanzando en sobre este China. esquema tecnológico, Claro. que es esta empresa Huawei, que es la empresa privada que más invierte en investigación y desarrollo. Es otra parte importante en la carrera esta, por eso digo que Trump va hacia un gran fracaso, porque en definitiva lo que está pasando en China es que está avanzando. China ya hace 5 o 6 años se consolidó como el estado que más patentes tecnológicas presenta por año, ¿no? Claro. Algo que lo tenía en Estados Unidos. Ahora, viste que antes de este momento, en la Argentina, llegó el momento en el que Javier Milei tenía que ver si China le pedía que responda por la activación del swap que había hecho Massa o no. China le dijo, no pasa nada, lo pateamos para el año que viene. Y ahí Milei salió a decir, son buenos los chinos al final, no te piden nada a cambio. Condicionalidades, que es muy importante, porque fíjate el contraste, ¿quién sí te pide a cambio, ¿no? Que es lo que habría que preguntarse. Eso fue interesante. Me gustaría aclarar algo. En realidad ese swap, el swap en total hoy representa el swap chino alrededor de 18.000 millones de dólares. Solamente para explicarlo de manera muy, muy simple. Un asiento. Un swap es, nosotros le damos pesos, ellos nos dan yuanes y ahí se queda. El día que lo tengamos que devolver tiene que ser al mismo tipo de cambio. Sí, y además funciona como un asiento, o sea, no lo puedes usar. Claro. Y acá viene, por eso quería explicar el detalle, con un esquema de creatividad y de trabajo muy fuerte de nuestro Banco Central, que en ese momento estaba PESE, y de Sergio Massa, que la verdad que fue clave. La discusión ahí fue interesante porque decía, ¿por qué no usamos parte de ese swap como un crédito? Ya que, como les dije, Argentina importa un montón de productos manufacturados de China que son fundamentales para sostener nuestra actividad industrial. Fíjense la contracara de esta dinámica. Entonces, la verdad que eso fue determinante ante el gran estrés de divisa que teníamos dentro de nuestro momento. Acuérdense que se consiguió primero un tramo de 5.000 para usar como crédito, que se usó rápidamente, y además después se usó también para comprar productos a Brasil, que es nuestro primer socio comercial, donde tenemos un esquema automotriz industrial de vínculo muy fuerte, y después se usó para pagar al fondo, porque también acá hay que denunciar la actitud muy política del fondo y bueno, Trump habló de la reelección en este encuentro de Milei, o sea, no está hablando de ayudar al gobierno, al Estado argentino, sino al gobierno de Milei con mucha claridad. Y lo mismo pasó con el FMI. Acuérdense que en esta elección intermedia que teníamos, el FMI no nos depositó la plata y tuvimos que pagar usando parte de ese esquema del swap de China con yuanes, que también fue un hecho geopolítico para China muy importante. Acuérdense que China está hace rato reclamando en el FMI una jerarquía por el peso económico que tiene China hoy, que no se refleja porque hay un esquema sobre todo de Estados Unidos y algunos países de Europa que están frenando este ascenso correspondiente al esquema económico en el organismo. Cuando pasa esto, China, lejos de atacar el organismo, crea sus propias instituciones, ¿no? Entonces aparece el Banco Asiático de Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, algo muy interesante, por eso la tristeza de cuando el gobierno de Milei decide salir de ahí, porque fíjense que hoy podría haber usado ese esquema, como dice él, de un organismo que no le da condicionalidades, sino que está pensado para la inversión productiva y que tiene un fondo que es el ARC de contingencia para endeudamientos precisamente con el FMI. O sea, podría echar mano a este mecanismo rápidamente y fíjese cómo termina siendo, repito,
es un topo de China, ¿no? Porque se están creciendo las importaciones en el peor modelo económico y ahora, con este esquema de arancel cero, China se está garantizando estabilidad alimenticia en detrimento de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por el escenario que vos estás planteando, pienso que sería lógico que Estados Unidos pida a cambio de este apoyo financiero que Argentina le ponga fecha de vencimiento al swap con China. Yo eso no lo veo posible, pero les explico por qué. Repito, el swap representa 18.000 millones de dólares. Hablamos sobre los montos, este monto de estabilización que integran las reservas brutas de la Argentina. Claro, se computan como reservas. En realidad, el drama que tiene este gobierno con esta política de apertura, de liberalización económica que generó importaciones y destrucción del tejido industrial, y de nuevo con Caputo II, ¿no? Que es el gran estafador y endeudador de Argentina, que yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque si nosotros no investigamos todo lo que hizo Caputo en la primera participación con Macri y en esta segunda oportunidad, no vamos a tener salida como gobierno. O sea, yo, más que enfocarme en este esquema de coimas de Carina, me enfocaría en el desfalco por segunda vez que está cometiendo Caputo, y que acuérdense que en estos tiempos Caputo renunciaba el 27 de septiembre, ¿no? Estamos casi sincronizados con respecto a eso, y después, y de nuevo nos lleva a un esquema de especulación donde hay ganadores, que es el que... 13 viajes oficiales de Milei a Estados Unidos, ninguno a China, que es tu segundo socio comercial. Y en total son casi 15, porque hay que computarlos. De hecho, no fue ningún funcionario argentino a la celebración hace pocos días de, no sé si un nuevo aniversario de la República. El Día Nacional sí estuvo Francos y un representante de bajo nivel de la Cancillería Argentina, pero más allá de esto, repito, esto es, por eso digo que es importante, sobre todo con actores como China o muchos de los que sos, que son tus principales socios comerciales, como Brasil, que tendría que tener política de Estado, ¿no? Porque decías, no se puede desarmar el swap. No es que no se puede desarmar, es que el swap, de nuevo, asiento, acuérdense, voy a hacer un resumen muy, muy breve. En la administración de Néstor se piensa esta idea del swap de monedas, se consigue por un monto cercano a los 10.000 millones, y después en la administración de Macri se amplía este swap, pero con una trampa insólita de autorrestricción que tiene que ver con esta, también, como digo yo, dominación cultural, que Sandleris ata el nuevo swap al acuerdo stand-by con el FMI. ¿Qué quiere decir esto? Que en total eso ya representaba cerca de 18.000 millones de dólares. Entonces, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, la primera cuestión dramática es que se caía ese segundo tramo, que eran casi 8.000 millones de dólares. Entonces, una de mis primeras tareas cuando llego a China era que China rompa y que Argentina rompa esa cuestión que había firmado como Estado y con el Banco Central donde había firmado, que se caía el segundo tramo del swap, porque lo había atado el acuerdo stand-by, porque se había caído el acuerdo stand-by con el FMI. Bueno, esto se consigue en un esquema, por supuesto, de bilateral. O sea, China, bueno, hace oído, o sea, letra muerta de su escrito, y se renueva el segundo tramo. Paso siguiente, acuérdense que estaban desacoplados, se vencían cada 4 años, pero estaba desacoplado porque se hizo un tramo distinto. Una de las cosas que se hace es acoplar y se renueva hasta el 2026. Entonces, primera cuestión, esos 2 tramos del swap se vencen en junio-julio del 2026. O sea, ya lo veo impreciso. Muy cerca, sí. Que, no solo muy cerca, también muy lejos, ¿no? Porque para romperlo necesitas esperar por lo menos hasta junio-julio del año que viene. Claro. Yo creo que acá por la urgencia, este gobierno está en una situación de desesperación. Sí. O sea, no aumentó las exportaciones, sino que bajaron las exportaciones de Argentina, está aumentando las importaciones, entonces te genera un estrés de divisa enorme. Entonces hiciste un ajuste brutal con ningún sentido, porque no te mejoró el esquema de la dependencia de divisas, entonces estás quemando reservas del Banco Central. Los economistas hablan de una disponibilidad de 5.000 millones, pero a una proyección de 600 por día, como la semana pasada, se te agotan antes de la elección. Entonces, acá hay un plan de salvataje electoral muy grande, que primero se da con un esquema de comunicación, porque fíjense que lo financiero es tan especulativo que fluctúa un anuncio de Scott Bessent, con una foto, pero eso obviamente tiene patas cortas, porque en definitiva después vos vas a mirar los números, decís, pero siguen siendo 5.000, no llegan, hasta ahora, acuérdense que yo les dije que esto puede ser que no pase, o sea, no, perdón, si usan este mecanismo no pasa por el Congreso, pero debería pasar por el Congreso argentino. Entonces tenés una cuestión de temporalidad y tenés la fecha del 27, que es una fecha compleja para la situación económica en la que nos puso Milei, de vulnerabilidad absoluta. Entonces, este esquema, repito, de decidir devaluar, porque estás poniendo arancel cero
hasta la fecha posterior, 2 días después o 3 días después de las elecciones, con lo cual está claro que vos vas a devaluar. En el panorama que vos traes, esto te genera inflación, bueno, que es el golpe al sistema. pareciera que China simplemente está sentado mirando la situación suceder, mientras la situación por el desarrollo de los acontecimientos se vuelca a su favor. ¿Es tan así o hay actividad diplomática china que no vemos a simple vista, pero que está presente? Bueno, primer punto, voy a retomar al discurso que pusieron ustedes muy acertado de Naciones Unidas de Trump. El que generó este desorden en el mundo es él. Él le dice, yo se los dije, sí, sigue siendo Estados Unidos el actor más relevante en términos económicos, militares. Yo creo que en declive, pero hasta hoy lo sigue siendo, con lo cual, al desacoplar la economía, al generar aranceles planetarios, desordena la economía del mundo. O sea, esto que está pasando con la flota, con la excusa de nuevo del narcotráfico, En Venezuela. no es casual, tiene que ver con el control del Canal de Panamá, que lo dijo Trump. Trump habló de Groenlandia, del Golfo de México y del Canal de Panamá, diciendo vamos a retomar el protocolo de Carter por la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el avance de China había sido tan fuerte que Panamá había reconocido a China y dejar de reconocer a Taiwán. Una empresa china estaba invirtiendo en la ampliación del Canal de Panamá. Repito, cuando empieza este embate, China hace lo que sabe hacer en términos de paciencia estratégica y de inversión a largo plazo. Venía preparando esta famosa inversión en el puerto de Chancay, en Perú, que es muy impactante porque tiene que ver con la proyección del Pacífico y que se suma a este ferrocarril que va a unir el puerto de Santos en Brasil y va a ser lo que debería haber pasado en Argentina si hubiésemos seguido con una relación estable con China, un corredor bioceánico que va a poner un poco en eclipse al Canal de Panamá. Déjenme decir que el segundo usuario del Canal de Panamá es China. O sea, fíjense el volumen comercial que pasa por ahí. Entonces, Trump hace lo que hace históricamente Estados Unidos cuando no le benefician las políticas a Estados Unidos, que es romper las reglas. Pasó con el patrón oro, entonces se da esta paradoja que Estados Unidos, que promovía el libre mercado, el libre comercio, se desacopla, promueve un esquema de aranceles y un nacionalismo económico, Trump, ¿no? Sobre todo, y obviamente esto también lo están haciendo muchos países de Europa, y vuelve a una dinámica proteccionista muy fuerte y tratando de romper las reglas, como no las puede romper por vía pacífica, para mí las rompe exportando muchos conflictos y generando un desorden también en lo que son las cadenas logísticas y los pasos logísticos del comercio. Casi el 80-90% del comercio es marítimo, entonces si vos desordenás. Y lo de Groenlandia tiene que ver con este efecto del cambio climático del corredor ártico, que también ha sido muy importante, sobre todo le impacta a Estados Unidos, a Rusia y a China, ¿no? Porque digo, es el actor. Entonces China, al revés, lo que quiere es asegurar los corredores logísticos porque, de nuevo, se consolidó como el proveedor de bienes manufactureros más importantes del mundo. Dicho sea de paso, muchas de las empresas se radicaron norteamericanas, alemanas. Hoy, para tener un solo indicador. ¿Logró que vuelvan Trump? Porque estaba intentando. No lo logró en la primera y fíjense la respuesta que le da Tim Cook, el CEO de Apple, cuando le pregunta a un entrevistador si va a radicar las empresas, si va a empezar a fabricar los iPhone en Estados Unidos. Y Tim Cook le pregunta, ¿usted está por la mano de obra barata? Y dice, no se equivoque, China ya dejó de ser la fábrica del mundo. Yo estoy en China porque si yo convoco en esta sala a el tipo de ingenieros especialistas en sistemas o en herramientas de sistema muy específico, en Estados Unidos no puedo llenar esta sala y en China lleno 5 estadios de fútbol de ingenieros. ¿Por qué? China, con estos programas muy enfocados en la innovación y tecnología, además en el tema educativo, ya se gradúan por año en China 1.400.000 ingenieros, ¿no? Y en Estados Unidos 200.000. Acá también tiene que ver con que, y Tim Cook lo dice con claridad, yo no me voy más de China. Y fíjense que en esta segunda guerra arancelaria, Trump lo primero que desarma es el esquema tecnológico. Retrocede con los celulares, las computadoras. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a pasar que este objeto paradigmático, que era el iPhone, iba a tener el norteamericano promedio ir a China para comprarlo más barato? O sea, era insólito. Entonces tiene que retroceder y después aparece otro elemento que yo creo que es el elemento de discusión geopolítica de lo que viene, que tiene que ver con las tierras raras, ¿no? Donde China hoy produce del 80 al 90% de estas tierras raras procesadas que son fundamentales para todo el esquema tecnológico, militar, los microcomponentes electrónicos como los semiconductores. Y ahí donde, de nuevo, Trump retrocede. Pero fíjense, arancel de 50% a Brasil, a India, problemas con Sudáfrica, con Rusia y con China, los países de los BRICS. Entonces hay un claro ataque
Hoy los países de los BRICS ya y ampliados representan un esquema económico más grande que el G7, ampliados mucho más, y además tienen reservas minerales estratégicos, productores de alimentos, gran cantidad de población, bueno, y potencias como China o India que están avanzando en el esquema tecnológico y potencias militares como Rusia. Sabino, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes. Por la conversación, gracias. Estaba para un rato largo, Hay pero siempre hay que... muchísimo para hablar, pero ya muchas gracias por nos invitarme. volveremos a encontrar. Gracias, gracias.